¿En qué mundo vivimos? Vivimos en un mundo basado en mentiras. Injusto, en un mundo desigual. Creo que vivimos en un mundo que de alguna manera no nos pertenece. O sea, creo que no tenemos absolutamente ningún control sobre lo que hacemos. Nos hemos saltado de repente escrúpulos que tenían nuestros abuelos y nuestros padres, que eran los que nos hacían controlar o por lo menos prestar atención al prójimo. Un mundo en el que finalmente la educación social no ha servido para nada y hemos bajado la defensa. Lo que se ha dado en llamar en términos económicos el capitalismo salvaje ha florecido sin más. El todo vale, no. Y estamos en un mundo en el cual por el dinero parece que todo vale. Vivimos en un mundo, en varios mundos, pero en el mundo que me ha tocado a mí vivir es el primer mundo, que roba de otros mundos y que cada vez está peor porque estos señores y señoras de la usura, podríamos llamarlo así, pues nos están robando todo. Es el mundo resultado de una evolución del ser humano que ha declarado su incompetencia para organizarse. Voy a decir una cosa que puede ser que esté mal vista y que lo diga una señora, como dicen, peor, pero creo que todos los días me están dando por culo, todos los días. Y encima yo compro la vaselina para que sigan dándome por culo. Realidad. Voracidad. Salvaje. Cáncer. Basura. Barbarie. Canibalismo. Deshonesto. Corrupción. Darwinismo. Ruina. Desequilibrio. Salvajismo. Codicia. Progreso. Sistema. Desigualdad. Asesinos. Egoísmo. El capitalismo es uno de los hijos de la ignorancia. Parte de su familia son la xenofobia, es el racismo, es el fascismo, son también hijos de la ignorancia. El principal problema del mundo es el capitalismo salvaje que nos está devorando. Que estamos permitiendo que hay mucha gente que todavía se muere de hambre. Y entonces eso es inadmisible. O sea, que nosotros ahora mismo estemos muy preocupados por la crisis que estamos viviendo y hay gente y niños que se mueren a mansalva en el resto del mundo. Hay cantidad de población en el mundo que no porque no haya alimentos, sino porque no llegan a esos alimentos, y muy especialmente el agua, que en el futuro será la que provoque revoluciones. La indiferencia es el principal problema. La avaricia. La introducción de la tecnología y de la nueva sociedad que permite a muy poca gente a dirigir a todos los demás. La incapacidad que los países que conforman esto que llamamos mundo tienen para integrar políticas que permitan la regulación de una realidad que ha pillado una profundidad como en ningún otro momento, que es la realidad de la globalización financiera, y que pone en jaque a soberanías enteras y a millones y millones de seres humanos en todo el mundo. Ellos lo que pretendían con la globalización, lo que nos han estado vendiendo todo el rato es globalización, pero sobre todo de la libre circulación de sus grandes capitales, ¿no? Que no tengan fronteras ni siquiera legales ni morales. Cuando dejas todo en manos de los mercados, se convierte en la ley de la selva. Se convierte todo en un gran casino en el que 4 señores tiran los dados en una mesa y se juegan el destino y la vida de todos. A día de hoy, si una transacción del mercado financiero supone la muerte de 500.000 de personas, la van a hacer sin parpadear. Y esto es jodido, muy jodido. Asesinas. Destrucción. Guerra. Corrupción. A eliminar. Negocio. Instrumento del poder. Paleolítico. Cero. Armas. Estamos desde hace tiempo en una tercera guerra mundial, con el agravante de que las guerras son radioactivas. Todas. Lo que ha ocurrido, por ejemplo, en Irak es alucinante, ¿no? Pasa el tiempo y dicen, bueno, es verdad, lo que dijimos era mentira. Bueno, pero nadie va a responder por los cientos de miles de muertes que ha habido, o cómo han asolado ese país, o cómo le han robado su materia prima,
Porque otra de las falacias que hacen es decir, era mentira que íbamos a por el petróleo es iraquí. Ya, pero como Irak tiene que pagar primero la destrucción de su país, les hacen pagar la guerra que han sufrido, que esto es acojonante. O sea, las balas, las bombas, lo tiene que pagar el pueblo iraquí. Pero ahora les hacen pagar también la reconstrucción. O sea, primero le rompen el país y tienen que pagar el que se lo rompan y la reconstrucción. ¿Cómo lo van a pagar? Con su petróleo. Las Torres Gemelas no pudieron caerse por el impacto de los aviones. Bueno, cuando sucedió esto fue una especie de pistoletazo de salida para toda una cascada de guerras que estamos viviendo ahora. La agresión potencial que existe en los grandes países capitalistas como grandes maquinarias de guerra, el hecho de que Estados Unidos sea una potencia agresiva contra los derechos del mundo y que el Estado español esté aliado al imperio americano para agredir a los pueblos del mundo, es un verdadero problema para todos los pueblos que quieren la paz. El terrorismo desde el principio es un invento, y especialmente el terrorismo islámico. El terrorismo islámico empieza en Afganistán, cuando la CIA y los servicios secretos pakistaníes, antes de que intervenga la Unión Soviética, financian un grupo de mercenarios con dinero saudí para desestabilizar el gobierno prosoviético de Afganistán. El gobierno prosoviético de Afganistán naturalmente pide ayuda a la URSS y esa es la falsa invasión soviética. Esto no es una opinión mía. El Brzezinski, que en aquella época era el asesor del presidente Carter, lo reconoció. La intervención de la CIA es previa a la intervención de la Unión Soviética. Y lo dice en una frase que es muy significativa. Atrajimos a los rusos a la trampa afgana. Yo creo que hay muchos poderes, no hay uno solo. O sea, en ese sentido, sí es cierto, la trilateral existe, ellos mismos lo reconocen, Bilderberg existe, ellos mismos lo reconocen y sabemos incluso dónde se reúnen, ¿no? Pero no es un solo poder, si fuera un solo poder ya estaríamos absolutamente dominados. En la foto de las Azores eran tres, ¿no? Bush, Blair y Aznar. Y se ignora siempre a Durão Barroso, que es otro de los que montó la guerra de Irak y que es el responsable ahora de la Comunidad Europea, que esto es gravísimo y por eso nunca le sacan en la foto. La foto siempre sacan tres y prefieren hablar del trío, pues eran un cuarteto. Y el cuarto es el que dirige Europa. Tiene cojones, pero es así. Los políticos no gobiernan. Ningún político gobierna. Es algo evidente. Nadie puede creerse que el país más poderoso del mundo sea gobernado por Ronald Reagan, un exactor de películas del oeste malas. Lo que nos vende el pensamiento único es que todo es blanco-negro, siempre hay un mal ahí arriba contra el que se puede luchar y el problema del mundo en el que vivimos es que no lo hay, es que no tenemos esta figura de poder súper reconocible, estos villanos que se encierran en una sala y a los que ya está, o sea, sería muy fácil, sería cargárselo. ¿Quién maneja los hilos? El propio capital. Las grandes corporaciones y los políticos que defienden sus intereses. No es de locos pensar que más o menos todo esto está pactado de alguna manera, ¿no? Los famosos mercados. Pues los mercados tienen que funcionar de una manera, hay una serie de señores que saben cómo funciona y bueno, pues ellos deciden hacia dónde tienen que ir las cosas. Todos estos señores son los que meten la pasta en los sitios y deciden la pasta que se van a llevar, aunque eso descapitalice un país. Entonces sí, es que son los mismos. Porque es una historia transversal. Es decir, estos fondos de inversión son también copropietarios de bancos que también son copropietarios de las agencias de calificación. Entonces estaríamos en manos de no más de 140 empresas, muy grandes. Los grandes negocios actualmente son las drogas, las armas y el petróleo, los hidrocarburos en general, no solo el petróleo. Esos son los grandes gobernantes, digamos, y todos están interconectados, aunque parezca que lo de las drogas no. Evidentemente el mercado de las drogas es invalorable, puesto que la mayor parte es negro,
y parte de las armas también, pero no hay más que ver dónde se producen las drogas. ¿Cuál es el principal productor de opio del mundo? Afganistán. ¿Qué es Afganistán? Una base de la OTAN, sencillamente. ¿Cuál es el principal productor de cocaína del mundo? Colombia. ¿Qué es Colombia? 7 bases norteamericanas. Nadie puede creerse que haya una guerra contra las drogas simplemente con estos datos. El ser humano es oportunista y hay gente más oportunista que otros. Y los más oportunistas, los más listos, los más sin pudor también y sin vergüenza han conseguido llegar antes de los demás a estas nuevas tecnologías que controlan el poder. Entonces, un Berlusconi en Italia que ha podido, utilizando la televisión, que es la penúltima nueva tecnología, porque ahora hay más nuevo, pero ha controlado las mentes italianas en muchas maneras diferentes, incluso en su propia sexualidad, porque ha sido el más listo y el más veloz a entender el poder de la televisión. Yo creo que es gente que tiene todo el dinero del mundo y lo único que les falta es más poder. Quieren aglutinar más poder, más poder, más poder, lo quieren manejar todo. Cobardía. Humano. Sensación. Parálisis. Control. Bloqueo. Excusa. Mal compañero. Necesario. Desconocido. Valor. Terror de Estado. Creado artificialmente. Uno de los ideólogos del neoliberalismo, que era Friedman, Milton Friedman, apostaba no solo por una doctrina que básicamente implicaba quitarle contenido al Estado para dárselo al mercado y unas políticas monetaristas muy diferentes de las políticas que se venían aplicando en la posguerra, keynesianas de estímulo de la demanda para favorecer el crecimiento. Bueno, entonces Friedman no solo a sus discípulos no solo les exigía, entre comillas, ¿no?, ser sus discípulos, sino de alguna manera que funcionaran como apóstoles de la doctrina, de tal manera que era gente que estaba agazapada, y yo creo que incluso Friedman hacía ese planteamiento de que estuvieran un poco agazapados porque habría un momento idóneo para que esas doctrinas se pudieran poner en práctica. La cuestión es tener a toda una sociedad, a todo un país en estado de shock para, a partir de ahí, dejarles, digamos, como en encefalograma plano y en ese grado de vulnerabilidad máxima y de desorientación máxima que puede provocar un tsunami o un golpe de Estado, meter a saco toda una serie de medidas económicas que si te las meten una tras otra no te da tiempo a reaccionar, porque cuando ya estás queriendo reaccionar a una medida ya te están metiendo la siguiente. Toda la doctrina de la Escuela de Chicago, que tan exitosamente en términos electorales importó a Reino Unido en los años 80 a Margaret Thatcher, que de alguna manera elevó a categoría de gobierno en Estados Unidos Ronald Reagan y que tanto sedujo intelectualmente a Aznar aquí en España, desregulación de los mercados financieros, baja presión fiscal, poco espacio de lo público. Lo bueno que tenemos nuestra generación, en mi opinión, es que desde que cayó el muro de Berlín no tenemos que hacernos muchos debates existenciales e ideológicos. Sabemos que el socialismo real, el comunismo, fracasó. Es decir, solo tienes que irte ahora a La Habana para saber lo que es, o solo tenías que ir a Checoslovaquia o Polonia en el 89. Y en contra están las políticas yo no voy a decir liberalismo, pero en efecto de libre mercado y de democracias liberales. Y eso es la única alternativa hoy en día, sea de izquierdas o de derechas, porque tan democracia liberal es la de Tony Blair como la de Cameron, o tal democracia liberal es la de Felipe González como la de Aznar. Y hoy en día, por suerte o por desgracia, no hay alternativa. Por tanto, los Chicago Boys, en mi opinión, siguen teniendo razón. Los Chicago Boys están muy presentes en nuestras vidas. Nos dicen que científicamente se ha demostrado que Milton Friedman tenía razón y la historia nos demuestra, por el contrario, que tiene razón para empobrecer a las mayorías sociales y seguir enriqueciendo a la élite. Milton Friedman no fue un inspirador. Él también recogió todo lo que se venía diciendo desde el siglo XIX por parte del liberalismo económico, ¿no? Pero sí, subsisten, sobreviven ese tipo de políticas y estamos en una época en la que particularmente están imponiéndose. Yo no me puedo creer que un presidente de gobierno, en este caso el señor Rajoy,
llegue a Europa y le digan, nos debes 1.000, sí, pues fuera todo y nos pagan los 1.000. Esto llevado a términos de microeconomía sería como si alguien debe a otro 3.000 euros y le dice, me debes 3.000 euros, ya tío, pero es que ahora me han echado el trabajo, no te los puedo pagar, te los pagaré cuando pueda, soy tu amigo, soy un hombre honrado, o te iré pagando como pueda. Y el otro le dice, no, tus hijos que no coman, vete de tu casa y tal, y alguien dice, vale, pues toma, te doy los 3.000 y mis hijos no comen. Eso no lo haría ningún padre honrado, con deuda. Pero eso es lo que tiene que hacer un presidente de gobierno. Un presidente de gobierno no puede destruir un país diciendo, es que tenemos una deuda y hay que pagarla. Eso no puede ocurrir en ninguna. Entonces, hay algo detrás que le lleva a hacerlo. España. Españas. Españoles. Mi país. Un país más en toda Europa. Hay muchas Españas. Y dentro de España hay muchos pueblos que quieren gobernarse a sí mismos. Para mí es un objetivo y una guía en mi vida. España ahora mismo está secuestrada. A remolque de Estados Unidos. No nos hemos quitado la colilla de Felipe II todavía, ¿no? España es un país moderno, pero que todavía no ha entrado en la modernidad. Primero nos trataron de convencer de que éramos primer mundo. En las relaciones con América Latina he visto muchas relaciones muy apestosas por la idea esta, somos primer mundo y estáis viniendo aquí a vivir con nosotros y nosotros os protegemos y no sé qué. Primero ese nosotros era ya la primera mentira, ¿no? No me siento nosotros con los que produjeron los GAL. Por ejemplo, no me siento nosotros con los que están haciendo la explotación del hombre por el hombre y aprovechando este tipo de cosas en sentido económico. Mi sensación es que está como a las puertas de una especie de hora de la verdad otra vez, ¿no? Que las decisiones que tomemos en la locura en la que estamos, digo locura de crisis, de coyuntura de crisis, en el momento tan aparentemente difícil que estamos viviendo, van a determinar claramente la forma de vida de al menos una o dos generaciones de ciudadanos en este país, ¿no? Se han hecho mal las cosas. La política ha fallado, ha habido malos políticos que han dilapidado un país que iba como un tiro y ahora pues va mal. Hay que hacer mucho. Ya se ha hecho bastante en este año, pero hay que seguir acometiendo reformas. Están recortando por todos los lados, están exprimiendo a los que tienen, no, a los que no tienen. A los que tienen los están favoreciendo. De los mayores problemas que ahora mismo en España es el bipartidismo y la corrupción. Aquí se había logrado la conquista de una serie de libertades y derechos que hacían al caso a un Estado parcialmente de fachada democrática. Y los últimos 4 o 5 años de crisis económica, social y política, han deteriorado la situación hasta convertir esto en un verdadero frente de batalla contra el derecho al trabajo, contra el derecho a la salud, contra todos los derechos de la población. Como cada vez teníamos un poquito más, ya no éramos el obrero, que está la señora que está fregando, sino ya aspirabas a un puesto un poquito más alto. Ya los sueldos un poquito más altos, ya podías acceder a tener una vivienda, un coche, obviamente, ya no eran Mercedes, o sea, no era 600, ahora puedes aspirar a un coche, incluso casi hasta un Mercedes. Entonces, la gente se ha conformado con ir aspirando a eso. Siempre se dice que crecer es mejor que decrecer, se lleva mejor, ¿no? Estamos decreciendo y estamos retrocediendo 20, 30 años. No hay un solo ciudadano en el planeta que decida sus posibilidades. Sus posibilidades las decide el mercado o los bancos. Pues la segunda historia que se han inventado gorda, que es cojonuda, es la de que el estar endeudado es un delito del ciudadano, cuando este sistema está basado en el endeudamiento. Si la gente no se endeuda y si el propio sistema no se endeuda, no puede funcionar. La gente que invirtió dinero en cualquier cosa ya la tienes en la calle, o con las preferentes o con cualquier otra cosa, están hechos polvo. Y luego no hay perspectiva de trabajo de nada. Ahora creo que nos lo están quitando todo. O sea, estamos viviendo un momento absoluto de retroceso, ¿no? Ya no hay ese contrapeso que suponía la Unión Soviética en esa lógica de Guerra Fría y por lo tanto lo que se dedican ahora mismo no hay enemigo. Esa globalización, ese nuevo mundo, pues es quitar todas las conquistas que tenían que dar precisamente para mantener una paz social. Ahora mismo pienso que tienen un pensamiento oligárquico. Yo digo feudal, pero realmente no es feudal porque no se ha pegado a la tierra, ¿no? Con propiedad, pero sí como una vuelta al antiguo régimen, ¿no? Una aristocracia, en este caso financiera, de grandes empresas,
una poca gente que les haga sus negocios, sus fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado para defender todo este tipo de cosas, y luego una serie de masa de población que vamos a estar entre la precariedad absoluta, o sea, en el paro o buscándonos la vida. Ese es el futuro. Podríamos decir que quien decide sobre nuestros asuntos más inmediatos es una aleación de poderes, que es la Troika, formada por el Fondo Monetario, por el Banco Europeo, dependiente de las finanzas alemanas y de la Unión Europea, que nadie ha elegido. Por tanto, si hablamos de democracia como el gobierno del pueblo, esto no tiene que ver nada con el gobierno del pueblo. Evidentemente hay gente que se está aprovechando de esta crisis. La gran banca y las grandes empresas transnacionales. Los empresarios, los familiares de aquellos que se dedican sistemáticamente a recortar y seguramente tienen nombres y apellidos. Hay una cosa que han inventado que se llaman agencias de calificación, que son las que deciden si un país va a ser rico o va a ser pobre, si un país va a depender de otro o no, que son Standard & Poor's, Moody's y tal, hay 3. Entonces nadie ha preguntado nunca, porque parece que estos señores son árbitros neutrales, como los del fútbol. Un señor que hay ahí que decide lo que falta y lo que no. Y así, todos eligen ese arbitraje supuestamente neutral. Pero nadie pregunta nunca, pero estas sociedades, ¿quién es el dueño? Porque estas sociedades cobran. Son como las auditoras, que cuando entran en un sitio, pues dicen, no te hacen una auditoría y cobran por hacerlo. Pero estos tienen dueño, pues tienen dueño. Y resulta que los dueños de estas agencias de calificación son los mismos que los de los fondos de inversión. Y esto es una cosa que no te dicen. Dices, oiga, entonces lo que se quiere decir es que hay sociedades que meten su dinero en España y deciden lo que España les tiene que pagar. Es decir, el que les tenga que pagar un 2% o un 14% que puede arruinar al país, a hipotecarlo para siempre, lo decide la propia gente que mete el dinero. Y ahí está la gran estafa. Ahora creo que hemos llegado ya al punto en el que ya la gente, o sea, la ciudadanía está realmente aterrorizada. Aterrorizada por el siguiente paso, porque el siguiente paso ya es el abismo, es caída libre, ¿no? Para un porcentaje de población muy, muy alto. Teatro. Transformar. Humanidad. Ciudadanía. Lo que rige la vida. Necesaria. Necesario. Imprescindible. Un reto. Un instrumento. Ojalá. Con mayúsculas. Corrupción. Engaño. Maquiavelo. Mierda. Hay que reconocer de dónde venimos, las dificultades que ha tenido siempre este país para organizarse políticamente. Hay que darse cuenta que siempre hemos estado luchando contra la violencia, contra la fuerza. Hace 2 días que estábamos luchando contra gente que, porque no compartías su opinión política, te pegaban un tiro en la nuca. Cuando Franco muere, aquí quedan muchísimos millones de franquistas. Que claro, entienden que es injusto y que lo que había ocurrido era injusto. Pero aquí veníamos de un páramo intelectual y político brutal. Entonces, todas esas personas, cuando llega la democracia, achantan y dicen, joder, pues habrá que tragar con esto. El primer presidente del país, que es elegido democráticamente, que es Suárez, era el ministro secretario general del movimiento. Es decir, que era el que hasta que fue presidente estaba a cargo del partido fascista español, que se llamaba el Movimiento, era el partido fascista español. ¿Qué quiero decir con esto? Que la población, aunque dentro de la democracia, queda ahí, está por ahí, en ese fascismo ideológico, en social, el franquismo. Esto, claro, de esto, estamos con Franco todavía, izquierda, derecha, la gente tiende mucho a hacer así, que estas cosas no existen. Si no existe eso, te van a estar dando por culo toda la vida, porque no vas a entender nada. El factor clave de gobernabilidad hoy en España es el PSOE. El PP es un grupo de camarillas vinculadas al interés, vinculadas a la prevaricación, al robo de Estado. El partido que ha asegurado durante años y años la gobernabilidad del Estado ha sido el PSOE. Y el PSOE se hunde. Se hunde como consecuencia de la política que ha realizado, porque recibía el apoyo de la mayoría social para que gobernara a su favor y traicionaba ese mandato, traicionaba ese voto y lo convertía en apoyo a la minoría de banqueros y especuladores, en apoyo a la monarquía franquista. Hay gente que representa partidos progresistas o que está en la línea de decir, no, estoy en la comisión o en el Ministerio de Trabajo aquí en Madrid, que no sabe dónde está el polígono Cobo Calleja, no saben lo que es Fuenlabrada, no lo saben.
no saben lo que es Pinto, no saben lo que es Móstoles, y sin embargo están dentro de las listas y van de progres. ¿Qué han hecho? Pues desde los 12 años o 15, 17, cuando echaron la matrícula en la facultad y a la vez la echaron en el partido, en las juventudes del partido, y han ido pedaleando con un palo solamente por el gusto de meterlo en el radio del que tenían al lado para verle caer, solamente por eso. Entonces, claro, te encuentras a un montón de gente, de políticos, sí, con una formación universitaria estupenda como nunca la había habido antes, pero con una desafección y una falta de realidad de los problemas de la gente brutal. Cuando tú te coges un listado y estás viendo qué políticos han sido ministros y dónde están ahora, en qué empresas, dices, pero ¿de qué estamos hablando? Pero ¿cómo vamos a saber cómo funciona la factura de la luz si ahora están todos en Unión Fenosa? ¿Qué estamos haciendo? Digo Unión Fenosa o el resto, ¿no? Si es que da igual, Endesa, la que sea. Es que si luego les dan allí trabajo y les meten de consejeros y se ponen a ganar ¿cuántos? 20.000, 30.000, 50.000, 120.000 por consejero. ¿Qué dices? ¿Pero tú qué aconsejas? O sea, vamos a ver. Claro, ¿cómo no van a ser? Claro. Es que no pueden intentar cambiar el sistema porque forman parte de él. Lo que tiene una gran importancia es la traición de nuestros partidos de izquierda. Eso tiene una gran importancia en la población. Lo que la gente normal resiente es cómo es posible que Carrillo fuera tan amigo del rey, o cómo es posible que Felipe González trabaje para uno de los hombres más ricos del mundo. Me viene siempre a la memoria un chiste, creo que era del Roto, una viñeta del Roto, que salía un tipo oscuro con un maletín y decía: todos los políticos son iguales. Y una persona me decía: eso es lo que a ti te gustaría. No todos son iguales, ¿no? El sistema electoral es un fraude. Aquí un voto de una persona de Zamora o de Valladolid vale 15 veces el voto de una persona de Madrid o de Barcelona. El voto de un señor que vota a Izquierda Unida vale la cuarta parte del voto de un señor que vota al PP o al PSOE. El sistema electoral en este país se montó para que ningún grupo de izquierda pudiera llegar a tener grandes cuotas de poder. Está funcionando para que el bipartidismo arrase y que cualquier otra propuesta electoral se encuentre con escollos y con problemas si pretende ser una opción real de gobierno. El sistema electoral que se diseña a partir de la muerte de Franco, de la transición o la transacción, ese que se llamaba, ese cambio, ese gatopardismo, para cambiar algo para que no cambie realmente nada, se diseña así, ¿no? Un diseño para dos grandes partidos que funcionen apoyados con la periferia, con los partidos de la derecha nacionalista periférica. Es la ley más difícil de todas. La más difícil de todas. La nuestra es perfecta, ¿no? ¿Cómo podemos cambiar el sistema? Bueno, pues reduciendo circunscripciones, desbloqueando listas y haciendo que verdaderamente el ciudadano pueda elegir a quien quiere, no a quien el partido hemos decidido que esté en esa lista. Las grandes inversiones para las campañas electorales que no permiten el acceso directo a los medios para poder informar y decir, presupone que quien presenta una candidatura tiene que tener unos cientos de millones detrás para financiar esa candidatura. Eso, digamos, que define exactamente el tipo de elecciones al que nos sometemos. Estas elecciones no nos representan, no nos integran, y los que salen elegidos no nos representan, ni nos integran ni nos representan a la inmensa mayoría de la población. Hombre, los sindicatos son básicos, es la unión de las personas que trabajan y realmente debería ser también de las personas que en esos momentos no pueden trabajar, que son los desempleados, ¿no? Pero distingo entre los grandes sindicatos y los sindicatos pequeños o los sindicatos. Hay unos sindicatos que han ayudado a gestionar este desastre. La maniobra a lo largo de todos estos años ha sido desgregar, dejar, digamos, todo el entramado industrial muy difuso, es decir, que no haya esta cosa que ocurría aquí durante muchos años, especialmente los 80 con el tema de la reconversión, de los astilleros y todo esto, es decir, que había un orgullo de clase trabajadora. Eso existía, hoy en día no existe. Los sindicatos mayoritarios, tanto en cuanto pactan determinados recortes como la reforma de las pensiones o el aumento de jubilación, están siendo cómplices de este régimen que digo que nos quita. Entonces, como herramienta muy útil, lo existente ahora como mayoritarios, cuando pactan, parte del enemigo.
Los sindicatos consiguieron mejoras salariales, mejoras de jornada, consiguieron una serie de cosas que es innegable que sin los sindicatos no se hubieran conseguido. Ahora bien, yo creo que la dinámica de los últimos años es problemática. Cuando se habla de que esto es una democracia, se olvida decir que en democracia los partidos son independientes y los sindicatos son de los trabajadores. Aquí los partidos son financiados por el Estado y los sindicatos también. Y queremos partidos que respondan a la exigencia de la población y queremos sindicatos que sean realmente de los trabajadores. Eso se llama democracia. Mientras los sindicatos y los partidos sean del Estado y no de la población y no de los trabajadores, no podemos hablar realmente de democracia. Yo creo que la monarquía juega un papel fundamental y que aún tiene que jugar un papel fundamental. Aquí no ha habido elecciones al rey. El rey es el que ha puesto a Franco. El pueblo es el soberano, no un señor que no se sabe, que en su época sería el mayor mamporrero y por eso se colocó encima de la pirámide. La monarquía es absolutamente respetada por muchísima gente, simbólicamente. Entonces, yo en eso soy muy conservadora y discuto con todo el mundo de mi entorno, porque en ese sentido no me parece que suponga un problema, es decir, me parece que soluciona más que impide, ¿no? Creo que es un ancla, es decir, en una sociedad que quiere progresar, en una sociedad que quiere ser moderna, igualitaria, una monarquía es un mensaje contrario a todo eso. No puede haber un rey que esté en la indigencia. Un rey no puede estar en la indigencia viendo cómo está aquí trincando todo Dios. Esto es algo que falla, Y entonces yo creo que se han buscado el sistema, porque claro, como estaban fuera, absolutamente fuera de todo control, pues han dicho, a mí no me va a pasar lo que mi padre, porque su padre no tenía un duro, vivía en Estoril, pero estaban tiesos, vivían de la generosidad de los monárquicos españoles, que se producía pues de vez en cuando y según les venía en gana. Pero claro, ellos han vivido una situación muy extraña, que es que aquí todo el mundo está forrado, sale Mario Conde, trinca miles de millones, a los 2 días está en la calle dando lecciones de moral y ética, y el rey no tiene un duro y es el rey. Esto no, en este mundo no cuadra. Entonces yo creo que ha entrado en ese juego. Control. Opio. Oscuridad. Obsoleta. Una secta. Transformación. No la necesitamos. No. Revisión. Mafia. Estafa. Represión. Come cocos asesinos. Yo soy creyente. Iglesia. Pasa palabra. Iglesia es una institución medieval criminal que roba a la sociedad a cambio de venderle un trozo en el cielo que no existe. La intromisión de cualquier iglesia, sea cualquiera, o cualquier creencia, islámica, judía, católica, etcétera, etcétera, en los asuntos del Estado o ciudadanos, me parece una intromisión que hay que limitarla. Es impensable que tenga el poder que tiene en una democracia como la que deberíamos querer construir. De sus privilegios no tengo ni la más mínima duda. Ha llegado la hora de romper el concordato, de aplicar el principio de la confesionalidad en la Constitución y de hacer que la financiación de las iglesias, las religiones, los credos dependan de los que los sigan, de los creyentes de esa iglesia. Una de las cosas que a mí me afecta personalmente es el robo de niños. No voy a decir el presunto robo de niños, sino el robo de niños que se ha producido en España durante décadas y donde la Iglesia ha estado presuntamente implicada. Tengo que decir presuntamente porque me obliga la ley. Pero bueno, hubo una imputada, Sor María Gómez Balbuena, que falleció. Algunos piensan que está presuntamente fallecida porque no lo tienen nada claro. Pero bueno, era la única imputada religiosa en Madrid y sabemos que en la documentación hay nombres de religiosas y hay nombres de gente muy vinculada al Opus Dei y muy vinculada a la Iglesia en general, relacionada con el robo de niños. Han generado un Estado propio que se llama el Vaticano, que a día de hoy, esto puedo decirlo aquí porque está publicado, es el centro de inversión de todo el crimen organizado, de toda la mafia italiana, de toda la mafia universal y una especie de centro de blanqueo de dinero. El mayor del planeta es el Vaticano. Dios, pero ¿cómo puede administrar el Vaticano las finanzas del crimen organizado? Pues lo hace.
Y entonces, como institución, me parece deplorable. Probablemente sea, y esto se puede decir, la institución más al margen de la ley, más delincuente de todas las que conocemos. No responden fiscalmente ante nadie, sus bienes no pagan impuestos y tienen en sus manos cerca de la mitad de la enseñanza en España, que es enseñanza religiosa. Y ahora, tras las propuestas del ministro de Educación, señor Wert, parece ser que se va a imponer de nuevo la religión en la escuela. La religión en la escuela es la negación de la escuela. La escuela se va a aprender, no a recibir consignas religiosas. Si alguien quiere hablar de religión y del más allá, ahí tiene las iglesias, que dejen en paz la escuela. La educación siempre ha estado vapuleada, ¿no? También entre un gobierno u otro. Nunca ha habido un modelo educativo que esté por encima de planteamientos parciales. Es lamentable porque tendría que estar por encima y no lo está. Pretenden construir una escuela de élites y una fábrica de precarios, fundamentalmente. Tener estudiantes muy bien formados que estarán en los puestos directivos y en las grandes empresas, y luego un montón de gente que tendrá conocimientos parciales, que no sabrá contextualizar lo que está ocurriendo y que servirá de mano de obra barata. La universidad de masas ya ha dejado de tener sentido, porque España en un momento dado sí que se subió a este carro de la universidad de masas, sí que hacían falta muchos universitarios, ya no hacen falta. Claro, ¿cómo te cargas a toda esta gente? Y cómo te cargas esta idea de la universidad, la educación superior es un derecho de todo el mundo. Pues a base de degradar la universidad y de crear planes de universidades de élites. Es que ahora se crean jerarquías en la universidad, y hay unas universidades que es para la masa y que salga gente más o menos preparada, pero tampoco interesa que la gente esté tan preparada, porque es que para los curros de mierda que tenemos en España, a mí que tengas 3 másters, 2 carreras y no sé cuántos idiomas, pues chicos, que me vas a exigir unos derechos laborales que no te voy a dar, entonces no interesan ya los universitarios en España, no tanto, hace falta unos cuantos, claro, los que dirigen, pero estos que sean de los suyos. En vez de decidir un burócrata, un político, sobre qué estudias electrónica o sobre qué haces prácticas de electrónica, es Siemens la que financia esa cátedra y la que ya te está pagando 2 años un pequeño sueldo para investigar en lo que ellos creen que es bueno para el mercado que investigues y para tu conocimiento. Y encima se comprometen a contratar a los mejores de ese módulo cuando salen. Eso es el modelo dual de FP que ha triunfado en Alemania, donde hay un 6% de jóvenes en paro. En España hay un 52%. Y lo último, la universidad. Es que no puede ser que en España seamos más abogados en Madrid, por ejemplo, que en todo el Estado federal alemán. Es que no es posible que digamos a todo el mundo que si no va a la universidad es un fracasado. Pero todo lo contrario. La universidad tiene que ser algo para quien tenga una vocación específica universitaria, no por defecto ir a la universidad. Por un lado, lo están convirtiendo en un negocio, como es la sanidad, y por otro lado, además, están formando personas que serán incapaces de tener un criterio. En el otro lado tenemos el método finlandés, Finlandia, que está a la cabeza de la educación, y ahí, en primer lugar, el profesorado, la carrera de magisterio, es la carrera más prestigiosa, donde casi nadie puede entrar. En segundo lugar, cuando un alumno va mal en el colegio, lo primero que se plantea el profesor es qué estoy haciendo mal, que no le estoy siendo capaz de que aprenda. Con lo cual, reevalúan su forma de enseñar y adaptándose al individuo. Aquí es al revés. Quieren mediocres, quieren gente que vaya bien para no tener que preocuparse de ellos, y a los que van mal lo desatienden y ya pues... No podemos dejar que la educación sea para las élites, no, de eso nada. ¿Tiene que ser solo para una élite o qué hago yo para estar en la élite? El problema es que en esta etapa, en esta época que nos ha tocado, donde somos tremendamente individualistas o se nos fomenta el individualismo, hay un tanto por ciento muy elevado que se ha decantado en resolver la pregunta de ¿qué hago yo para estar en la élite? La educación pública es fundamental, y si no garantizamos ese derecho que es el de la igualdad de oportunidades, todo lo demás que hemos hablado es mentira. Esto de la democracia y tal, todo eso es mentira. Todo eso es mentira cuando tú tienes un pueblo sometido a la marginación y otro que se está educando en la élite para administrar a esa basura que es la gente de abajo.
Yo es que creo que la cultura no ha interesado jamás a casi nadie, ¿no? Y menos en este país que se ha fusilado a poetas, a músicos, y que la obra más grande que tiene el arte moderno de este país, el Guernica de Pablo Picasso, se hizo en París, ¿no? Entonces, cuando ves cómo se desprecia completamente la cultura, cómo el cine en versión original es un ideal todavía en la sociedad española, cómo se odia visceralmente a los cómicos, actores y poetas. Yo he visto mucha ideología en la cultura en los últimos años, muchísima. O sea, yo ver a actores o ver a artistas encarnando o diciendo que encarnan o representan a alguien para criticar a gobiernos de un signo o de otro, a mí me produce mucha tristeza. La cultura hace ciudadanos críticos, forma ciudadanos libres, y es algo que no es muy cómodo para una sociedad como la nuestra, donde es mejor tenernos como consumidores, aborregados, con miedo. Y la cultura sacude conciencias e invita a la reflexión y a cuestionarse el orden establecido. Los actores, por poner un ejemplo que está constantemente perseguido, a los que desde los medios de comunicación se les ha llamado titiriteros proetarras, cosa que aprovecho aquí para denunciar, no dicen nada que no digan los ciudadanos. Cuando hablan de las hipotecas, no dicen ninguna barbaridad que no digan los ciudadanos, que no digan los médicos, que no digan los ingenieros, que no digan los curantes, que no diga cualquiera que está en este mundo. Dicen lo mismo. Lo que pasa es que tú cállate porque tu voz tiene repercusión. Y nos echas a la gente encima. Y esto es lo que quieren evitar, que la gente tenga la libertad de expresarse. Y los actores les mandan callar. Si tú eres bueno, no vas a tener problema, y si eres malo, te vamos a fundir. Yo creo que hay un castigo muy claro por parte de este gobierno, por razones obvias, es decir, hay unas cosas que en el pasado les sentaron muy mal y evidentemente no tienen ningún reparo en cargarnos ahí y decir, bueno, pues estas cosas, toda esta chorrada nunca más, y todo esto en la guerra y tal, ahora lo vais a comer con patatas y ahora os vamos a poner las cosas muy difíciles. Y además, como ha habido también una campaña mediática muy concienzuda para criminalizar una serie de actitudes, y además una campaña mediática incluso por parte de medios que supuestamente eran progresistas. Se ha creado una especie de nube subvencionados. Aquí no hay ninguna industria que no esté subvencionada, ninguna. Y digamos que la de la cultura es la que menos, probablemente, en términos porcentuales. Los periódicos que constantemente abren diciendo subvencionados, no saldrían a la calle si no fuese por la pasta que les da el gobierno. Están subvencionados. Primero el papel, y segundo en una cosa que se llama propaganda institucional, que es muy difícil de controlar, y que algunos periódicos reciben mucha más pasta. O sea que antes de hablar de subvencionados deberían saber que su cabecera está en la calle porque el gobierno se la paga. No trabajan con el libre mercado que ellos predican, ni de coña. El arte necesita también hambre, y necesita luchar, es un arte que está todo acomodado y todo fácil y todo, en mi opinión, muere. La gente en el mundo de la cultura nos hemos creído un poco toda esta cosa del estado del bienestar y todo esto, y esto al final, bueno, yo creo que acaba corrompiendo de alguna manera. Nos instalamos en un discurso que es muy amable y muy tranquilo, y aunque hagamos lo que creemos que es manifestaciones artísticas de compromiso social y todo esto, creo que al final tampoco denunciamos tanto como creemos. Yo creo que hay libertad de expresión, es decir, que tú puedes decir lo que quieras, básicamente lo que te salga de los cojones, pero no va a salir en ningún lado. Tú puedes decir lo que tú quieras, no creo que venga nadie a detenerte por expresar tus opiniones. Ahora, la diferencia está en el eco de esa opinión, ¿no? Podría haber libertad de expresión si en los medios de comunicación la profesionalidad fuera la exigencia que se hace para el desarrollo de esta actividad periodística. Pero es que los medios de comunicación, nada más hay que ver los programas de televisión, son patéticos. O sea, lo que hay es prácticamente casi golpe de Estado. O sea, que programas basura es casi como una acción armada. O sea, es lo peor que puede ocurrir.
No es que no haya libertad de expresión, es que no hay interés en que haya un periodismo profesional libre e independiente, porque eso significa que no son buenos vasallos. Y lo que quieren los medios de comunicación son buenos soldados, buenos vasallos que digan, que sean fieles a la publicidad y a la propaganda. No quieren periodistas libres e independientes porque eso pone en tesitura, le ponen en problemas a sus empresas. Sirven de voceros de esos poderes fácticos de los que estábamos hablando. Creo que cuando pase tiempo se van a dar cuenta del grave papel que están interpretando. Muchos periodistas intentan tener objetivos profesionales muy altos. Entonces, para eso saben que el camino que hay es la autocensura. Se puede tener una ideología, se puede tener una línea editorial concreta. Se puede opinar incluso en el periodismo y en información en general. Pero lo que no se puede hacer es tergiversar las cosas, provocarlas algunas veces, mentir. En un diario supuestamente que la gente llama de izquierdas, como es El País, que sea un diario de centro excesivamente centrado para mi gusto, en portada constante y prácticamente diaria estaba Chávez. Es decir, este señor, suponiendo que responda a lo que ellos definen como un dictador, manipulador, etcétera, etcétera, no es ni la milésima parte de la historia contemporánea de América. En América, por ejemplo, en Guatemala, ha habido una cosa que ellos han llamado guerra civil, que no fue tal, fue una masacre. En un país tan pequeño como Guatemala llegaron a asesinar 400.000 personas. Absolutamente nadie sabe cómo se llama el presidente de esa nación. Y esto ha ocurrido en la era de la comunicación. Es una censura muy sutil. No se puede criticar a una multinacional, o sí se la puede criticar, pero aquí no se la puede criticar porque sabes que al día siguiente te van a quitar la publicidad y vas a tener que cerrar. Es un método casi diabólico, ¿no? Es un método, un sistema infernal. Por eso hay que buscar otras maneras alternativas para tener una información de calidad. Creo que Internet está quitándole el protagonismo de la información a los periodistas. Y esto me parece muy importante. Primero porque los periodistas nunca encuentran la noticia. Siempre es un pastor o quien quieras, ¿no? Entonces lo que hace el periodista normalmente, o habitualmente, es el proceso informativo, o sea, el tratamiento de la noticia del tratamiento de la información a partir de la noticia. Pero ahora resulta que les ha salido una competencia espectacular. Es que el propio pastor, que es testigo de la noticia, puede contarla. Y esto es algo bastante importante. Es verdad que también a veces la impunidad del anonimato pues crea una serie de problemas en el tema de la información en Internet. Pero ahora tenemos dos polos y antes solamente había uno. Ahora hay un polo que es los empresarios, el capital, los poderosos tienen sus órganos de expresión y comunicación. Pero ahora el pueblo tiene otro. Esto es muy importante. Sí. Siempre. Derecho. Bienestar. Deseo. Imprescindible. Fundamental. Vida. Bienestar. Exigencia social. Escasa. Derecho. Necesaria. Esencial. Básico. La salud es una cosa muy importante, no es un privilegio la salud, ¿eh? La salud es un derecho que todos tenemos. Cuando en España tenemos un sistema público fuerte, la sanidad privada es barata. Pero cuando se desmantela el sistema público, la sanidad privada es un negocio y te van a subir los precios. Es un sistema público, universal y gratuito. Y si les dejamos, dejará de ser público, dejará de ser universal y dejará de ser gratuito. Ya no es universal. Hay 1 millón de personas que por ser inmigrantes ya no tienen acceso a la salud. Ya no es gratuito. Hay copagos farmacéuticos para las personas jubiladas, hay copagos de transporte, hay copagos para algunos tratamientos específicos y la velocidad en que lo público lo están convirtiendo en privado es espectacular, ¿no? Como en España se llega siempre atrasado a los problemas, entonces lo que es novedad aquí en España, hay que privatizar todo, ha sido hecho hace 20 años en Estados Unidos y se ve que no funciona. Es curioso ver cómo todas estas empresas que se están quedando con el sector de la salud y tal, como muchos de sus propietarios, dirigentes y tal, están relacionados con personas del gobierno. Eso me llama poderosamente la atención. ¿Esto de Capio quién coño es? Porque, por ejemplo, hay una salida que los ciudadanos siempre tienen.
Que es decir, bueno, pues si yo no estoy de acuerdo con que estos señores se queden con mi sanidad, voy a ver qué sociedades hay detrás, qué empresas, y a lo mejor les hago un boicot. Y al día siguiente ya se retiran. Esto sería un arma. Pero ¿qué pasa? Cuando tú te pones a ver quién está en Capio, descubres que no hay nadie. Capio es una empresa sanitaria, vamos, de gestión sanitaria, creo, que gestiona varios hospitales y me imagino que como Ruber o como USP o como hospitales de Madrid. Se beneficia Capio, fundamentalmente, al menos en Madrid, y pues quienes han montado empresas privadas para hacer de lo que es un derecho un negocio. Me parece de una enorme responsabilidad que en nuestro país ponga la sanidad en manos de un ente desconocido que si mañana, por poner un ejemplo, les diera por hacer una gran estafa mandándolo a todo a tomar por culo y quedarse con la pasta, no habría nada que hacer, porque no hay nadie detrás. Es un gran fantasma que lo único que está cogiendo son cientos de millones de euros de nuestra sanidad y llevarlos a un paraíso fiscal. Y a cambio están administrando, si quieren, la sanidad de este país. Pero si no quieren, no hay nada que hacer porque no les puedes perseguir judicialmente. Entonces la gran pregunta es, ¿por qué la administración pública pone en manos de fantasmas supuestamente al margen de la ley? No digo que sean ilegales, pero que no están dentro de la ley, la salud de la ciudadanía. Esto es una gran incógnita. Yo sí creo, tengo una teoría, porque ellos están detrás también. Pongámonos en el caso, que yo no lo creo, que estas empresas fueran muy malas y solo quisieran enriquecerse a nuestra costa. Pongamos en ese caso, que hay gente que lo ha dicho. Bien, totalmente falso. Pero es que aún así estarían encantados de hacerte más y mejores tratamientos. La gente dice, no, estas empresas privadas te van a tratar peor o no te van a hacer endoscopias o no te van a hacer ecografía para que no pierdan dinero. Todo lo contrario. Si su contrato dice cada prueba que usted hagan, cobra. Pues si fueran tan malos, que repito que no lo son, dirían, bueno, pues a este señor que le duele el estómago, le hago una ecografía, le hago una radiografía, no van a hacerlo, porque en el fondo son más eficientes. El secreto de toda gestión privada es la competencia. Eso es un robo a mano armada. Eso es un robo a mano armada. Ninguna empresa tiene como interés perder dinero. Si la gente no está enferma, o se enferma menos, que es lo que a nosotros, como gente, como personas, nos interesa, la industria médica pierde dinero. Hay menos enfermos. Por lo tanto, la industria médica, hasta un niño puede entenderlo, está interesada en que cada vez haya más enfermos. Y cuando no los hay, se los inventa. Teníais probablemente uno o probablemente el mejor sistema sanitario del mundo y están yendo por él. Es una exigencia, es una conquista que vamos a defender frente a las privatizaciones. La justicia es cojonuda, es una señora que lleva una venda y lleva aquí una balanza y va vestida a la griega. Esa señora es estupenda. Ahora, resulta que los costaleros que la llevan, empiezas a mirarles los zapatos, ¡pum! Y hasta aquí llevan manchados de sangre. Y les miran las manos y dicen, oh, no, es que llevan guantes, no, quítale los guantes. La justicia nos sirve a todos. Y debería estar ahí para todos. Y digo debería porque creo que si privatizan el acceso a la misma ya no está igual para todos. Ahora, con las medidas de Gallardón, la justicia se va a quedar reducida a un 10% de la población. El 90% queda expulsada de cualquier derecho a la justicia. La justicia siempre favorecerá a los que puedan pagársela y el ciudadano con pocos recursos o ninguno está cada vez más desamparado. Hay una justicia para ricos y una justicia para pobres. ¿Cómo se puede llamar justicia? Que un juez autorice un desahucio y que no meta en la cárcel a todos los implicados en la trama Gürtel. Quiero decir, ¿qué está pasando en España con la justicia? En España hay todavía enterrados cientos de miles de personas que fueron asesinadas sin juicio, asesinadas sin justicia, simplemente asesinadas para que el terror que trataban de establecer contra la población se pudiera imponer. Cada vez que se levanta una fosa, se levanta un crimen. Si allí hay un juez que toma nota de la situación, toma nota de los asesinados y busca a los asesinos, estamos de acuerdo. Pero las fosas se están levantando con subvenciones del Estado para que no se sepa quiénes fueron los asesinos y para que no se investigue la verdad. En esas condiciones, levantar las fosas
es facilitar que los criminales no tengan un juicio. El Tribunal Supremo que conocemos ahora antes se llama Tribunal de Orden Público, que era el tribunal de la dictadura. Estos señores, la transición no se sabe en qué consistió. Entonces resulta que, volvemos adelante, son jueces asépticos y apolíticos. Bueno, cuando se asocian, no lo son. Pertenecen en su casi un 90% a una cosa que llaman Asociación Profesional de la Magistratura, que se llaman a sí mismos de derechas, ni siquiera de centro. Entonces, estamos en manos de gente que tiene ideología, y esto, para determinados asuntos, no va bien. La justicia española está vuelta de espaldas al derecho y a la justicia internacional. Nada tiene que ver. ¿Cómo es posible que un país que procesa a Pinochet o que procesa a criminales argentinos no procese a los criminales franquistas? Eso la sociedad española tiene que preguntárselo. Me resulta imposible creer en una justicia que ahora podría estar haciendo algo mucho más de lo que está haciendo y que no está actuando de una manera correcta. Todos los casos de los bebés robados no tienen una solución por la vía judicial. Todo lo que se está haciendo es por la vía administrativa. Y eso lo está llevando el Ministerio de Justicia. Y el Ministerio de Justicia nos está diciendo que no puede hacer nada por la vía penal. Garzón abrió un procedimiento penal contra los responsables de los crímenes franquistas y ese procedimiento penal él mismo lo cerró, diciendo que todos los responsables de los crímenes franquistas habían muerto, cosa que no es verdad. Aún están vivos montones de ministros de Franco. Está muerto el rey es el de Franco. Es decir, que Garzón equivocó plenamente su posibilidad de enjuiciar los crímenes franquistas, de tal manera que nos hemos visto obligados a presentar una querella internacional en Argentina contra los responsables de los crímenes franquistas, porque en España no hay derecho, no hay posibilidad alguna de que ningún juzgado de ninguna instancia pueda acoger una exigencia de procesamiento de los franquistas. Entonces, ¿qué tipo de justicia es la que tenemos? No, yo no confío, y por eso precisamente hemos dado un paso y nos hemos ido más allá del charco y estamos dentro de la querella argentina, dentro de la justicia universal, que parece ser que es lo único que nos puede ayudar cuando estos delitos sean tipificados, por fin, como delitos de lesa humanidad, como sí lo hace la justicia universal y como sí lo hacen todos los convenios internacionales y donde se hace en todos los países que firman los convenios internacionales. España lo firmó y no lo está haciendo. Esa es mi creencia en la justicia, el tener que marcharme fuera para que se produzca. Nuestra ley de leyes, que es la Constitución, reconoce el derecho al trabajo. Hay 6 millones largos de parados. Reconoce el derecho a la vivienda. Todos los días cientos de familias son expulsadas de su casa. Esa es la ley. ¿Y cuál es la aplicación de esa justicia? Fiscales, jueces dicen no estar conformes con la aplicación de esa ley, pero ellos siguen haciendo esa justicia. La justicia de los bancos, la justicia del desahucio. Desgraciadamente las familias, al no mirar un horizonte por este trauma que es el verse abocados a quedarse sin vivienda y con una deuda de por vida, optan por una opción que en este caso yo creo que es escaparse de esta realidad suicidándose. Pero esto es un homicidio, son asesinatos que las autoridades están permitiendo que suceda, puesto que no están tomando ningún remedio para que eso se pare. Entonces, sí, yo lo considero asesinatos. La gran preocupación del gobierno es que dice que les acosan. O sea, se está suicidando gente, están echando gente de sus casas, están dando palizas a los que defiendan a los que echan de sus casas, pero la gran preocupación del gobierno es que se ven señalados. Desde la plataforma de afectados por la hipoteca, como afectados, queremos que se cambie y se modifique esta ley. Es decir, que la dación en pago no sea una buena voluntad o buenas prácticas de los bancos o las entidades financieras, sino que sea por ley que todo el mundo tenga derecho a acogerse a esta medida. La dación en pago tampoco creo que sea la solución, Creo que es la última opción. Yo creo que la solución consiste básicamente en que las personas que atraviesan por un momento de dificultad, por ejemplo, porque se van al paro y durante un periodo de tiempo no pueden pagar su hipoteca, no pierdan la casa.
Yo no creo que para esa gente, para una persona en esa situación, entregar la casa sea una solución. Creo que es la última opción. El sistema, en el momento que, por ejemplo, a ti te está dejando sin una vivienda digna y le está dando tu casa a un banco que lo va a tener cerrado, va a tener tu casa cerrada, no la quiere absolutamente para nada, porque encima ahora no tiene valor, el valor que él pensaba y que te ha engañado, ¿no? El banco te engaña con el valor y luego además te lo quita y luego sigues pagando, ¿no? Pues eso es violencia. Violencia son los desahucios, violencia es la privatización de la sanidad pública, violencia es la represión en las calles, es que te vayan a buscar a tu casa. Creo que se tiene que mantener el orden, pero cuando tú ya paras a una persona para que no pase, pero esa persona está en el suelo y sigues golpeando, eso ya no es mantener el orden. Eso es brutalidad policial y eso es cometer un crimen. En España no hay una sola actuación de la policía que no sea legal. Y la que haya sido ilegal, los responsables ya están pagando por ello en los juzgados, pero no me refiero a las cargas policiales, me refiero, por ejemplo, al caso Faisán. O sea, la policía en España yo creo que es la segunda institución más respetada y más admirada por los ciudadanos según la encuesta del CIS. Siempre están en un sistema de provocación y cada vez con mayor estrategia. En una de las concentraciones, escuché a un policía contarlo en la radio, diciendo que no tenía pie ni cabeza lo que estaba ocurriendo, en el sentido de que habían colocado, donde se suponía que iba a estar el grueso de la concentración, coches de policía completamente desprotegidos y salpicados entre la gente. ¿Para qué? Pues para que llegue un listo y le meta gasolina y entonces ya puedan inflar a 500.000. No existe otra explicación. A mí esas actitudes de provocación sistemática, o como lo definía un mozo de escuadra en un tuit, cuánto hijo de puta junto yo sin poder matarlos a hostias, pues eso para mí pues sería un poquito el paradigma de lo que está ocurriendo, ¿no? Y me parece dramático, que no ocurra nada. ¿Qué mensaje está mandando el gobierno del señor Rajoy? Defendedme, que podéis hacer lo que queráis. Podéis torturar, podéis pegar o podéis disparar. Aún así, habiendo dicho esto, pienso que no toda la policía es igual. Lo que pasa es que por corporativismo no se denuncia, ¿no? Entonces yo me gustaría que se empezara a denunciar pues, a estos señores, porque el día que aquí las cosas estén un poco más complicadas, ¿qué van a hacer? Los señores de la unidad de intervención policial son fuerzas especiales, llevan pistola todo. Fuerzas especiales, tanto las unidades militares como las unidades policiales, son gente que están acostumbrados a actuar en condiciones adversas, soportar mucha tensión, pero que tienen que tener el entrenamiento para limitar el daño. Y esto para que lo entienda alguien. La seguridad, por ejemplo, de un presidente de un gobierno o del rey, si tiene una amenaza, están entrenados para disparar a la amenaza, no para liarse a tiros. Se puede contener el orden público sin generar más desorden. O se puede ir a buscar el desorden. Es una cuestión de decisiones. Y eso es una decisión que toman mandos políticos que deciden sobre el papel y el funcionamiento y las actuaciones de la Policía Nacional y de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, ¿no? Si hay un control de tráfico de la Guardia Civil, el 80% de las veces me van a parar a mí. O sea, que depende de las directrices. Claro, que ese señor que es antidisturbios, que tiene un sueldo X al que le han quitado la paga y determinados privilegios que ha tenido la función pública, ahora se va a ver en esa tesitura de decir, salgo del furgón a pegar, o a mí por qué me mandan salir del furgón a pegar. Muy negro. Positivo. Difícil. Incierto. Presente. Proyecto de vida. De todos. Posibilidad. Jodido. Con ganas. Estamos en ello, ¿no? La herramienta más violenta o el arma más violenta es la palabra, ¿no? Y cuando debates con alguien la palabra y le quitas la razón porque no la lleva, eso es violencia también, ¿no? De hecho, interesa más al poder establecido que cojas un tirachinas y unas tuercas porque tienen una excusa, o quemes un contenedor, o vayas y le pegues una paliza a un policía, a que utilices la palabra. El término popular es un término que históricamente lo administraba la izquierda. Una democracia popular era una democracia del otro lado del telón de acero. Los que lucharon contra el fascismo en este país se llaman Frente Popular. Entonces, cuando Alianza Popular coge la palabra popular, no es gratis.
Popular estaba prohibido. Cualquier cosa que llevara el término popular durante la censura de Franco era tachado por sospechoso. Entonces estos señores cogen, para empezar, y se llaman popular. Cogen el nombre de los que hicieron la guerra contra Franco. O sea, los de Franco cogen el nombre del enemigo. Te digo porque esto que parece una gilipollez es muy importante. A partir de ahí empieza todo. Se llaman liberales. Liberal era un insulto en la España de Franco. Como alguien llamara liberal a otro, él estaba cagado, porque lo siguiente podía ser la cárcel. Ahora se llaman liberales. No, los liberales luchaban contra los conservadores. Los liberales son los que hicieron la Constitución de Cádiz contra la tiranía. Ahora ellos se llaman liberales, se llaman populares, se llaman liberales y se llaman demócratas. Y esto es muy importante, porque ahí está la base a la hora de desenmascarar. Cuando uno se llama fascista, es más, dicen, José Antonio no era fascista, dejar a José Antonio en paz. Murió diciendo que era fascista, él estaba muy orgulloso de ser fascista y así murió. Le dejan en paz. ¿A qué viene ahora a negarlo? Entonces, cuando alguien se llama fascista, antidemócrata, racista, xenófobo, misógino, etc., es fácil desenmascararle. Cuando alguien se llama popular, cuando alguien se llama demócrata, cuando alguien se llama liberal y cuando alguien dice que dice la verdad, cuando miente todos los días, es muy difícil desenmascararle porque se mezcla con los hombres honrados. Y aquí es una labor que tenemos que hacer, separar a los hombres honrados de los que no lo son. Todos sabéis que hay una ley que indemniza a las víctimas de ETA, que defiende su honor, defiende su dignidad. Nos parece muy bien. Todas las víctimas necesitan la reparación, pero víctimas de ETA hay 100.000 y víctimas del franquismo hay 2 millones. Lo que pedimos es la igualdad de derechos, que las víctimas del franquismo gocen de los mismos derechos que les han sido otorgados a las víctimas de ETA. Solamente la igualdad ante la ley. Nosotros formamos parte de la memoria, pero yo y tú y todos los que estamos aquí, ¿no? Todos formamos parte de la historia y todos tenemos una memoria que significar de alguna forma. Para mí el movimiento memorialista es el movimiento que nos va a poder trasladar al presente para poder mirar dignamente hacia el futuro. El 15M ha supuesto este empuje de energía, de decir, joder, si es que somos un montón y que es que la gente está realmente empezando a despertar. Pero claro, por otro lado tiene un problema y es que no estamos cambiando tantas cosas. Pero bueno, o sea, yo creo que esto está bien. Lo que me da miedo es que este movimiento se agote, digamos, por falta de victoria. Somos jóvenes sin futuro, pero somos jóvenes sin miedo, y es ese miedo, el no tener miedo, lo que nos permite salir a la calle, identificar los problemas, señalar a los culpables y crear las alternativas. Tiene que ir junto. Yo he visto después de manifestaciones, incluso durante las manifestaciones, gente exaltada, es decir, muy feliz. Personas que descubren a sí mismo, descubren a su propio poder y lo que significa la política. Una chica de 18 años que se ha enfrentado a un antidisturbio y sale como todo conmocionado de esta cosa. Pero en esta conmoción el cerebro está procesando cosas, está descubriendo su identidad, está descubriendo las cosas por las cuales quiere arriesgar. Y de la misma manera que yo digo, a nivel de arte hay que arriesgar algo para hacer algo, yo creo que mucha gente de la generación del 15M frente a los antidisturbios están arriesgando algo, quizás no la muerte, pero arriesgando algo, un ojo o un brazo roto, o pasar 3 meses en cárcel, o tener problemas a pagar las multas que le van a caer. Y todo esto es fecundo y creativo a nivel político, hace pensar, hace entender cómo funciona el poder y mira, toda la gente de 15M que yo conozco, todos, no miran la televisión, no ven los informativos, están solo por las redes y solo por la internet. Y entonces ya gente como Berlusconi han perdido el poder sobre la gente del 15M porque no miran en sus televisiones. Los publicistas también ya han perdido, no miran las publicidades, son más sabios, no son manipulados. Entonces, una nueva generación, no son muchos, a lo mejor 3 o 4% de la población, 5 ponemos de la población, pero esto crece y están creando. Yo creo que es un poco como los animales que se inmunizan de enfermedades. Es una nueva generación que nace inmunizado de la publicidad, de la manipulación y de los grandes poderes de los medios. Y van a inmunizar al resto de la población, pero tardarán 2 o 3 generaciones.
Y es que la gente se cree que la actividad cibernética es real, y no, y es virtual. Es decir, cuando se descubren los papeles de Bárcenas, probablemente haya 1 millón de personas convocando en la puerta del Partido Popular, y de repente hay 200 personas en el Partido Popular. Yo creo que si ese día se juntan ese 1 millón de personas, todo cambia. Pero cambia esa noche. Hay una determinada parte de la población que está con esta complacencia, que está con esta actitud, si no resignada, si bueno, vamos a ver qué ocurre. Eso lo que hace es que separe muchísimo la actividad social, pero también hace que la violencia se contenga. Todos los ejemplos de solidaridad entre los individuos y entre las sociedades sistemáticamente se ocultan con la ideología de que el hombre es un lobo para el hombre. El miedo es una herramienta súper útil por parte de la élite para tenernos quietos, en casa, callados, discutiendo más en el sofá que en la calle. Y lo interesante sería que el miedo cambiase de bando. No podemos esperar a que salga a lo mejor un Cid campeador. No, es que somos nosotros. Nosotros, es la revolución. Es decir, es el ser individuo dentro de una masa. Eso no implica que tú pierdas tu individualidad. Eres parte del grupo y te puedes realizar dentro del grupo. El motor de la evolución es la cooperación. Y esa cooperación empieza en la historia de la vida. Empieza con la cooperación entre virus y bacterias de los que procedemos. Necesitamos una ley de leyes que esté hecha por los de abajo, que esté constituida sobre el poder de la mayoría, no del 1% de la población, que es a quien beneficia hoy la Constitución, y mediante un verdadero proceso constituyente y democrático, libre. Esta Constitución se hizo bajo la amenaza de golpe de Estado. Todos los días nos amenazaban con los militares franquistas que iban a dar un golpe. Incluso las maniobras palaciegas desembocaron en el golpe de Estado de Tejero y tal y cual, que era la amenaza contra la población de que no podían ir más allá de lo que exigía la corona. Hoy estamos en otras circunstancias. Hoy podemos decidir y, de hecho, el pueblo, la juventud, sobre todo, que necesita asegurarse un futuro cada vez más incierto, está obligada a organizar un nuevo proceso constituyente, un poder popular y una nueva ley de leyes. Hay que tomar las riendas y luchar contra todos estos enemigos. O somos o no somos. Porque también podemos elegir el dormir. No, y una cosa mucho más fácil, soñar. Her fate was sealed since she was born, and she knows what is her place, but her eyes have a different look, and her soul became a rebel. She's the owner of her life. We left decisions in other hands, bloody hands hiding their blame, and we lived in a false dream while they were forging our change. We're not the owners of our lives. We can break our chains if we put aside our fear. We can even change our destiny.
They have changed the meaning of the words, disguising their intentions. Can a wolf be a bag of a fact? It's time to face the domination, to be the owners of our lives. People have new Lincoln ways, and we can see the winds of change. Take the fear away from us, and let's just walk together for the keepsake of our lives. 'Cause it's never too late to live as we wish to live. No one is too old to get their dreams. No one is too old to get their